Creepypastas para tener de fondo mientras tú y el demonio se esconden de lo de afuera. Hola mis panas. Quiero agradecer a Fontanie por ser miembro del canal. Hoy se vienen nuevas creepies y experiencias aterradoras. Este título fue gracias a Irán Zapata. Buenas noches mis panas. Empezamos. Cenizas. La siguiente es una transcripción de varias páginas de un diario personal quemado, hallado junto a los restos de Angela Sylvia York. La policía ingresó al departamento de la señorita York, ubicado en el 113 de Cherry Lane, el 28 de julio, tras haber sido reportada como desaparecida durante varios días. El interior del departamento había sido completamente destruido por un incendio, aunque ninguno de los vecinos reportó haber visto llamas. En una esquina del dormitorio, los agentes encontraron un gran montón de cenizas que más tarde fue identificado, mediante registros dentales, como el cuerpo de la señorita York. De la mano carbonizada del cadáver, los oficiales recuperaron un diario gravemente dañado, en el cual aparentemente ella había estado escribiendo durante el período de su desaparición. Los expertos no han logrado determinar la causa del incendio, ni la razón por la cual afectó únicamente el interior de ese departamento, dejando intactos el exterior y las habitaciones contiguas. En un intento por resolver el misterio, el diario fue sometido a una restauración extensa para reparar y copiar las páginas chamuscadas. El diario de la señorita Angela York. Portada exterior. Ambas cubiertas, frontal y posterior, sufrieron daños por el fuego que borraron cualquier posible escritura. Interior de la portada. Angela escribió una pequeña nota para sí misma en una esquina. Hurra. Finalmente me mudé a mi nuevo departamento. ¿Sí? He estado esperando tanto tiempo para tener mi propio espacio. No lo entenderías. Estoy tan emocionada, mi nuevo trabajo empieza el lunes. Va a ser genial. Ya puedo sentir lo que es tener mi propio trabajo. Compré este diario para demostrarme, cuando sea vieja y senil, que realmente lo logré. Que de verdad me abrí camino en el mundo por mi cuenta. Así que, felicidades, chica. Lo hiciste. Atentamente, Angela Sylvia. 2 de julio. Demasiado agotada para escribir mucho. Susan, Hilary, Andre y yo pasamos todo el día en el bosque. Nos perdimos en un punto, por eso regresamos tan tarde. Sin embargo, creo que fue un golpe de suerte. Dimos con una cabaña muy vieja junto a un arroyo. Al principio nos dio un poco de miedo, pero Susan dijo que no había ningún registro de una cabaña en esa zona y que seguramente era algún antiguo refugio de cazadores. Mañana vamos a volver para explorarla más a fondo. Tal vez, si recolectamos suficiente información, podamos salir mencionados en los periódicos locales. Mientras tanto, trataré las ampollas que tengo en los talones. Realmente necesito nuevas botas. 3 de julio. ¿Qué día más extraño? Nos tomó una eternidad encontrar el camino por el que habíamos llegado accidentalmente el día anterior. Cuando por fin llegamos al lugar donde estaba la cabaña, ya no estaba. En su lugar había un gran montón de ceniza esparcida por todo el pasto. Caminamos sobre ella buscando pistas, pero lo único que encontré fueron trozos de madera quemada y clavos derretidos. Susan encontró una muñeca quemada, solo sus ojos de vidrio azul quedaron intactos. Eso nos dio mucho miedo. Luego, André pateó un pequeño montón de carbón y encontró un diente adentro. Bueno, salimos corriendo de vuelta al sendero principal bastante rápido después de eso. En la oscuridad bajo los árboles, creo que nuestra imaginación se descontroló un poco. Claro, una vez que volvimos a la luz del sol, pensamos que debimos haber tomado el sendero equivocado y habernos topado con las ruinas de otra cabaña, que debió haberse incendiado hace mucho tiempo. Aún así, sentada en mi habitación de noche, pensar en ese parche de madera quemada me hace temblar. 4 de julio. Qué jodido día de la independencia. El trabajo fue una pesadilla. Llegué a casa furiosa con mi jefe, lista para tirarme en el sillón y ver televisión basura, cuando noté un rastro de huellas negras sobre la alfombra.
Me asusté hasta que me di cuenta de que eran de mis propios zapatos. De alguna manera logré esparcir ceniza por todo el piso sin notarlo hasta esta noche. Pensé que la caminata habría sido suficiente para quitarme esa porquería de los zapatos. Maldita sea. También, cuando me estaba relajando en la bañera, encontré manchas negras entre los dedos de los pies. No pude quitármelas por completo, pero me preocupa más la alfombra. Saqué todos los frascos que había debajo del lavamanos, pero ninguno de mis limpiadores logró quitar la mancha. Tendré que alquilar una máquina para limpiar alfombras mañana y deshacerme de eso antes de que la casera lo vea. Maldita alfombra blanca. 5 de julio. ¡Qué desastre de mierda! Hoy recogí una máquina para limpiar alfombras antes de llegar a casa y me preparé para vengarme de esas malditas manchas oscuras. Ahora, como monumento a todos mis esfuerzos, tengo una enorme mancha negra en medio de la sala. Maldita máquina limpiadora. Tal vez mañana llame a Susan y Hilary para preguntar si tienen el mismo problema. Estoy demasiado molesta para seguir escribiendo. 6 de julio. Algo raro está pasando con esa mancha. No estoy segura, pero parece que se ha extendido un poco más. Noté pequeños bultos de una sustancia negra en el centro de la mancha. Cuando toqué uno, se deshizo bajo mi dedo. Creo que la ceniza está derritiendo la alfombra de alguna manera. Pasé el resto de la noche en internet buscando cosas como ácidos en polvo y reacciones de hidróxido con depósitos de carbono quemado. Desafortunadamente, Attila, el jefe, me está obligando a terminar un proyecto enorme para el viernes, así que no tendré tiempo para limpiar el lugar hasta el próximo fin de semana. Para empeorar las cosas, la mancha todavía está en la planta de mis pies y mis amigas, por primera vez, no estaban en casa. Adenda. Acabo de notar que tenía un poco de esa cosa negra en las manos y ahora hay huellas de manos tiznadas por todas las paredes. Maldita sea. 7 de julio. La página estaba mayormente destruida. La mancha definitivamente se está haciendo más grande, pero mi jefe espera que lo haga. Como si me importara, pero no hace mi trabajo más fácil, especialmente considerando todos los informes que tengo que hacer al mismo tiempo. Y la ausencia de Susan no ayuda en lo absoluto, uno pensaría que al menos podría llamarme, ya que estoy cubriendo su parte. Para rematar esta semana de porquería, con el cable, lo enciendo y todo lo que veo es estática, con un crujido raro de fondo. Llamaría a la casa. La alfombra. Horriblemente me saqué a patadas. Por último, creo que sea lo que sea ese químico raro en el hollín está dañando mis pies. La piel de la planta está blanca y comenzando a desprenderse, y siento como cosquilleo, pero simplemente no tengo tiempo para ver aún. Sin tiempo para escribir. 8 de julio. Había un gran agujero quemado en el centro de la página. Oh Dios, abrí la puerta y grité en voz alta. Sea lo que sea que haya en ese hollín, está devorando el suelo y las paredes. Hay marcas de quemaduras enormes extendiéndose por el piso. Hay carbón por todos lados. El lugar olía como una hoguera, así que abrí una ventana. Entró una corriente de aire y levantó una nube enorme de polvo que cubrió todo, incluyéndome a mí. Me encerré en mi dormitorio, que hasta ahora está libre de quemaduras, y me senté con la guía telefónica. Intenté llamar a Susan otra vez, pero del otro lado solo escuchaba un crujido extraño. Después llamé a Cordones están quema. Esto ya es suficiente, mañana no iré al trabajo y me iré directo a la estación de policía. Después de conseguir que alguien venga a mi casa a limpiar lo que claramente es un peligro químico, iré al médico para que revise mis pies. Ahora duelen todo el tiempo, y una quemadura negra con bordes blancos está subiendo entre mis dedos. Estoy bastante asustada. Adenda. No puedo dormir. Juraría que escucho un sonido de chasquidos y crujidos viniendo desde la sala. 9 de julio. Estoy tan jodidamente asustada. No sé qué demonios está pasando. Me desperté esta mañana y estaba oscuro afuera. Pensé que el dolor que sube por mis piernas me había despertado temprano, pero cuando miré el reloj eran las 9 de la noche. ¿Cómo carajos dormí todo el día? Decidí que iría a la policía de todos modos.
Cuando salí de mi dormitorio casi me desmayo. Toda la sala estaba chamuscada en negro y blanco. Grandes parches de carbón se amontonaban en el suelo y goteaban de las paredes. Mientras caminaba hacia la puerta, me llovía ceniza en la cabeza. El olor horrible a carne y cabello quemado impregnaba todo. Subí al auto y manejé hacia la estación de policía, pero unos minutos después me di cuenta de que estaba perdida. Era mi propio vecindario. ¿Cómo carajos logré perderme? Manejé y manejé en la oscuridad, tratando de encontrar algo reconocible. Ya estaba por rendirme y romper en llanto cuando noté que había regresado a casa. La fila de departamentos estaba justo frente a mí. Aceleré por una calle cualquiera, pisando el acelerador, pero no importaba a dónde fuera, ni qué tan rápido, seguía pasando frente al edificio una y otra vez. Después de manejar durante horas, el auto finalmente se quedó sin gasolina y se detuvo. Justo frente a mi propia puerta. Ni siquiera recuerdo haber entrado al estacionamiento. Cuando entré, el reloj decía 10 en punto. ¿Qué demonios me está pasando? Me pican los dedos, las puntas están manchadas de negro. No puedo llamar a nadie, la ceniza quemó los cables. Estoy tratando de dormir, pero ese sonido de crujido viene de las paredes. Suena como fuego. 10 de julio. Quemado. 11 de julio. La esquina de la página estaba quemada. Los últimos 2 días, solo me senté en mi dormitorio mirando la puerta. Más allá podía. Los sonidos del fuego, pero siempre que miraba hacia la sala, solo había ceniza, flotando en el aire. Todo está quemado. El sofá no es más que un montón de polvo, y el televisor se está derritiendo lentamente en un charco de plástico. Tuve que ir al refrigerador a traer comida. Pateé montones de ceniza apilada en las esquinas. Oh Dios, juro que vi una mano gris levantarse y agarrarme antes de que una ráfaga de viento la deshiciera. Las marcas de quemaduras se están extendiendo a mi dormitorio, la puerta está casi completamente carbonizada, pero no hay fuego, no hay calor. Ya no siento mis pies, pero al tocarlos se desprenden escamas de piel seca y blanca. Mis manos duelen muchísimo. Crujen cuando las muevo. Ese crujido en las paredes se hace más fuerte, y juro que puedo escuchar el sonido de alguien gritando. 12 de julio. Quemado. 13 de julio. Varias partes de la página están quemadas. No puedo escapar. El dormitorio está casi tan quemado como el resto del departamento. Me desperté esta mañana con un montón de ceniza a los pies de mi cama. Mientras lo observaba, comenzó a formarse un rostro. Me sonrió y salí corriendo a la sala y me acurruqué en una esquina. Me quedé ahí encogida hasta que me volví a quedar dormida. Al despertar, había una mano gris sobre mi hombro. En el rabillo del ojo, algo me estaba mirando. Grité, y desapareció en una nube giratoria. Pero la forma de una mano había quedado quemada sobre mi hombro. Salí corriendo del departamento en plena noche, sin importarme a dónde terminaba. Cuando me desplomé por el agotamiento, me di cuenta de que estaba de vuelta en el bosque. La cabaña estaba allí. Una luz anaranjada salía por sus ventanas sucias y humo salía de la chimenea. Me arrastré hacia ella. Desde dentro podía oír ese sonido horrible de crujidos. Y alguien gritando. De pronto, estaba parada frente a la puerta. Al abrirse, una ráfaga de viento me empujó dentro. La puerta se cerró detrás de mí. El interior de la cabaña estaba en llamas. Me quedé parada en medio del suelo de madera mientras las llamas se esparcían a mi alrededor, consumiéndolo todo. Algo me agarró por detrás. Al voltear, vi un cuerpo ardiente arrastrándose por mis piernas. Su piel estaba quemada y negra, un líquido rojo rezumaba en líneas por el pecho y los brazos. Me miró y gritó mientras las llamas bailaban alrededor de su cabeza, sus ojos se marchitaban y su lengua ardía convertida en un muñón. Lo pateé. Cayó al suelo y se rompió en pedazos humeantes. La cabaña se desmoronaba a mi alrededor, vigas en llamas caían al suelo. Todo el edificio colapsó en una nube de chispas. Cuando el polvo se despejó miré a mi alrededor.
Estaba de vuelta en mi departamento quemado. Un montón de ceniza con forma humana yacía a mis pies. Me he atrincherado en el dormitorio, pero el polvo se cuela por deba. 14 de julio. Puedo oír algo acechando por la sala. 15 de julio. Quemado. 16 de julio. Quemado. 17 de julio. Quemado. 18 de julio. Daños parciales. Intenté huir otra vez. Al salir de la casa vi algo gris caminando por la sala hacia mí. Corrí. Por la noche. La cabaña estaba allí otra vez. No quería entrar, pero algo salió de entre los árboles hacia mí. El lugar estaba en llamas y esa cosa que gritaba me atacó. Cerré los ojos hasta que el sitio se quemó por completo. Las quemaduras en mi cuerpo se han extendido por todo el cuerpo, menos por la cara. Duele tanto. 20 de julio. Gravemente dañado. Por Dios. ¿Oh? ¿Por qué? Muerte. 21 de julio. La entrada consiste únicamente en un dibujo del área natural protegida detrás de la casa de la señorita York. Varios senderos están trazados y un círculo rojo está marcado como la cabaña. A pesar de una búsqueda extensa en el parque, no se encontró ninguna cabaña ni área cubierta de ceniza. 22 de julio. Solo puedo yacer entre los montones de ceniza creciente. A veces veo una figura gris deslizándose cerca, pero no puedo hacer nada. Mis piernas se están cayendo. Quiero morir. 23 de julio. Sin entrada. 24 de julio. Sin entrada. Hay un boceto tosco de un rostro sonriente dibujado en la esquina de la página, sobre él está escrito. Está en las cenizas. 25 de julio. La entrada era casi ilegible debido al tipo de escritura. Posiblemente esta sección fue escrita con el bolígrafo sostenido en la boca. Uno de mis brazos se partió como carbón quemado. Me estoy deshaciendo. Mi mente se siente nublada. Al menos el dolor se está desvaneciendo. Puedo ver algo gris y negro observándome desde la esquina del cuarto. Pensé que estaba sonriendo, pero ahora veo que no tiene labios. Se le han quemado. No puedo moverme. Estoy tirada en el suelo mientras pedazos del techo se desprenden y flotan hacia abajo. Cubren todo. Pequeñas cosas de ceniza y hueso corretean por las paredes. 26 de julio. Entrada también casi ilegible. Yo, Angela Sylvia York, juro como última voluntad y testamento lo siguiente. Que todas mis posesión. Lamentablemente, una gran quemadura en forma de huella de mano está carbonizada en la página, destruyendo el contenido de lo que aparentemente era el testamento de la señorita York. Curiosamente, el tamaño de la huella es mucho mayor que el de las manos de York. Por supuesto, debido al deteriorado estado del cadáver, esta afirmación no pudo ser verificada. Las páginas restantes del diario están en blanco o completamente quemadas. 2 días después de la última entrada, los oficiales encontraron el cuerpo gravemente calcinado de Angela York. A solicitud del propietario, se envió un equipo de limpieza para reparar el apartamento dañado después de que la investigación fuera cerrada por falta de pruebas. Se invirtió mucho tiempo y esfuerzo tratando de encontrar a Susan y a las otras personas que la señorita York menciona en su documento, pero sin éxito. No se ha determinado la causa del incendio. Actualización. El diario gravemente dañado aparentemente se desintegró en el almacén de pruebas, dejando una pequeña marca de quemadura en el estante. El personal de limpieza afirma que no ha podido eliminar la mancha. Experiencia de niña triste. Como contexto. En los últimos años he sufrido mucho de parálisis del sueño.
me duerma tarde, me duerma temprano, sea en mi casa o incluso en el baño del trabajo. Es horrible el estar consciente del entorno, gritar y que no te escuchen o el pensar si sigues dormida o no. En el mayor de los casos me he podido despertar concentrándome lo más posible en dar un brinco para que mi cuerpo reaccione. Entre eso y la bocanada de aire que doy al despertar es lo que me tranquilizan de saber que ya pasó todo. Hace poco tuve un sueño donde unas figuras me buscaban en mi departamento, y al acercarse a mi cama, me decían que no iba a tener tanta suerte en la siguiente ocasión. Que los sueños no son solo sueños. Yo vivo sola en casa, pero a partir de ese sueño, me he quedado en casa de mi mamá. Sé que si algo me pasa, al menos ahí me van a encontrar al día siguiente. Experiencia de Morax. Una pesadilla que nunca voy a poder olvidar fue una que tuve mezclada con un sueño lúcido. Estaba en una especie de convención con mi mamá y hermana, donde mostraban diferentes tipos de experimentos y cosas varias cuando de golpe todo el lugar se empieza a llenar de bichos, como humanos, pero totalmente deformados que comienzan a rodearnos. Me hice una especie de domo alrededor de mi familia para evitar que las lastimen, pero los bichos empezaban a morderme, arañarme, clavarme sus uñas, y podía sentir todo eso, se sentía muy real. Poco a poco iba perdiendo la fuerza, lo único que podía hacer era resistir mientras veía como el escudo en el que me había transformado se iba haciendo más chiquito y veía la cara de terror de mi madre y hermana. En el último momento en el que estaba por aplastarlas desperté con un dolor de cabeza horrible. También una vez soñé que estaba en un desierto donde habían arañas gigantes llenas de flores, había unas raíces que si las tocabas te dejaban una semilla en el interior y empezaban a crecer adentro tuyo, adormeciéndote esa extremidad. Con el paso del tiempo ibas perdiendo la movilidad y salían las raíces de tu cuerpo con forma de arañas. Esas arañas gigantes llenas de flores no eran arañas, sino una planta con forma muy rara. En mi sueño me pinchaba la pierna y con el pasar de los días caía la arena, arrastrando la mitad superior de mi cuerpo y viendo cómo crecían patas alargadas de mis piernas. Experiencia de Frenox. A la madre XD. No esperaba que mi anécdota fuera a aparecer, muchas gracias. Siento una mezcla extraña de orgullo y vergüenza XD. Pero me gustaría compartir más historias que tengo guardadas. Propias, de familiares y amigos, pero algunas son demasiado largas para un comentario de YouTube, así que me gustaría preguntar si algún correo electrónico al que se puedan enviar historias de vez en cuando. Muchas gracias de nuevo, señor nostálgico. Permíteme compartir otra anécdota propia, más corta. Mamá y papá. Me había ido a dormir a mediodía, no estaba tan cansado para hacerlo en realidad, pero por algún motivo siempre padecí de migrañas intermitentes, y ese día estaban más agresivas que de costumbre, tanto que dormir parecía ser la mejor opción para evitar el dolor. Cuando empecé a consolidar el sueño, sentí un fuerte calor en mi cabeza seguido de visiones y ruidos que no estaban allí, parecido a la parálisis del sueño, pero sin todo el tema de no poder moverse o hablar, y ese dolor tan grande que empecé a sentir. Lo expresé con un grito de auxilio hacia mis padres, o quien sea que pueda escucharme, mientras que toda una película pasaba enfrente de mis ojos. Veía imágenes de una mujer que no era mi madre, pero a la que le llamaba mamá, un hombre al que le decía papá, pero no tenía el rostro del padre que conocía, y yo era muy joven, probablemente un infante, y era feliz con ellos, muy feliz. Luego pasaron imágenes de una feria en la que me perdía y buscaba a esas personas desesperadamente, pero de un momento a otro apareció una mujer de la nada, y al ver su rostro era la madre que conocía, más joven, idéntica a como se veía en fotos suyas antes de tenerme, e intentaba callarme mientras me llevaba con quien era una versión joven de mi padre. Hablaron entre ellos con preocupación, pero yo no podía entender lo que decían, y entonces intentaron silenciarme para que deje de llorar, mientras
mientras me llevaban cargado en sus brazos hasta un coche donde intenté resistirme y huir, pero me contuvieron y me inyectaron con algo en la cadera. Lo último que recuerdo fue la debilidad que sentí después y cómo todo se puso en negro, dando fin a esas visiones y volviendo a la actualidad. Cuando recuperé conciencia y el dolor pasó, mi madre me llamó por mi nombre, estaba justo detrás mío, asustada. Yo solo la miré, con una mezcla de sentimientos extraña, pero con una idea imperante en mi mente. ¿Ustedes no son mis padres? Le pregunté, y ella se quedó helada con la pregunta, la vi estática unos segundos y de repente empezó a llamar a mi padre mientras decía. Se acordó. Ven rápido, se acordó. Y entonces sentí un gran pesar en mi pecho, no sabía qué pensar, no sabía si debía sentirme irritado, confundido o pedir explicaciones, estaba tan abrumado que mi única respuesta fue intentar salir de la casa a tomar aire fresco, pero al verme mi madre solo empezó a gritarle más fuerte a mi padre para que se apure. Yo estaba medio aturdido por lo que estaba pasando, y no sabía cómo procesarlo ni cómo asumirlo. ¿Acaso era cierto? ¿No eran mis padres? Entonces, ¿quién diablos son? Creo que estaba tan ocupado pensando que no se me ocurrió correr para salir más rápido, y cuando estaba a punto de llegar a la puerta delantera un fornido brazo envolvió mi cuello y me jaló hacia atrás. Intenté resistirme, pero mi padre era demasiado fuerte. Intenté gritar, pero mi garganta estaba bloqueada por completo, y pude ver por el rabillo del ojo a mi madre acercándose por el costado con una jeringa e intentó inyectármela, pero mi forcejeo no lo hizo fácil, haciendo que me clave varias veces hasta que por fin pudo inyectarme lo que sea que tenga ahí. Pronto mi visión se nubló, mis fuerzas me abandonaron y ya no podía ni levantar mis brazos, hasta que todo se puso en negro. Lo siguiente que recuerdo fue despertar en mi cama, obviamente sudando y asustado, todo había sido una pesadilla. Afuera de mi cuarto escuché unos pasos, y cuando me asomé a ver quién estaba ahí, era mi madre, viendo su celular, tranquila y despreocupada como solía ser, aunque no sabía por qué estaba justo afuera de mi cuarto. Me preguntó si estaba bien, y pensando que todo lo que acababa de ver y sentir fue solo un sueño le dije que sí, a lo que solo se retiró, aún con la vista baja hacia su celular. Regresé a mi cuarto para intentar relajarme, y cuando vi el reloj noté que habían pasado 5 horas desde que me acosté, claramente una cantidad de tiempo peculiar para lo que pensé que solo sería una siesta. Aún así, solo me senté enfrente de mi computadora para pasar el rato, e intenté no pensar en por qué diablos me dolía tanto el cuello y la cadera. Experiencia de Santiago. Una vez tuve una pesadilla, yo era un soldado alto y grande, extraño, porque soy una mujer enana y delgada, solo podía ver mis botas, pero comparado con las cosas, era muy alto. Había nieve y árboles secos, casi negros, estaba embobada viendo mis pies, levanté la vista y lo vi en mi cara. Un demonio con la cara hueca, cuernos en forma de ramas y fuego ardiendo al interior. Retrocedí y corrí, encontraba más y más tras de mí hasta que encontré a un grupo de hombres y una niña, me acerqué y ellos me contaron que eran los caminantes. Ellos volvieron, estábamos descubiertos, 2 de ellos escaparon y los otros 2 se quedaron quietos, agarré a la niña, arrojé a uno a los arbustos y me llevé al más viejo a cuestas. Casi me alcanzaron, se comieron la mitad del hombre, aún no lo solté, él gritaba horrible en mi oído, la niña lloraba, respiraba pesado y logré llevarlos a una gasolinera, y ya no pude terminar el sueño. Podría vivir para siempre o podría morir mañana. Hay recordatorios de la muerte por donde mire. El olor estéril de las sábanas recién lavadas. El pitido constante del monitor de mi corazón. El llanto silencioso que parece ir y venir en la UCI. Y aún así, incluso rodeado de estas señales de mortalidad, me descubro pensando en la vida. En particular, en la vida que he vivido.
Ya no sirvo de mucho estos días. Mis piernas apenas funcionan. Tampoco oigo ni veo muy bien. La mayor parte del tiempo estoy demasiado rígido y adolorido como para hacer algo más que quedarme aquí acostado y pensar. Pero mi mente sigue estando afilada. Supongo que al fin me llegó la hora. Podría intentar prolongar mi sufrimiento 1 o 2 años más, pero no sé si sería posible. Y aunque lo fuera, no sé si valdría la pena. Los placeres simples de la vida se vuelven menos placenteros cuando los has vivido una y otra vez. Hoy en día, contar historias sobre mi vida es lo único para lo que sirvo. Mi voz aún funciona y mis dedos todavía pueden sostener un bolígrafo. Mientras haya un oído dispuesto o un par de ojos abiertos, tengo algo que me mantiene en marcha. No hay mucha inspiración en esta solitaria habitación de hospital, pero aún tengo mis recuerdos para que hagan de musa. No es mi primera vez en un hospital. Por supuesto, los hospitales ahora son muy distintos a como eran antes. Pero incluso en la década de 1870 teníamos una idea de lo que era el cáncer y cómo se trataba. Las palabras tumor maligno no se usaban mucho en ese entonces, pero la idea era la misma. Si el doctor decía que ibas a morir, entonces ibas a morir. Tuve bastante suerte. Era lo suficientemente rico como para probar cada tratamiento disponible. Pero los tumores que crecían en mi estómago eran básicamente inoperables. Aparte de las oraciones interminables y la pseudociencia que estaba de moda, todas las opciones se agotaron durante el primer año. Pero yo era terco, con esa clase de terquedad que solo tienen los hombres ricos, así que nunca dejé de buscar. Y en lo que se suponía que iba a ser mi último mes en esta tierra, abril de 1876, encontré mi cura. Me llegó en forma de una joven. Era una de mis enfermeras. Se llamaba Victoria. Le tomé cariño durante su tiempo junto a mi cama. Admito que ella también me tomó cariño. Una noche, mientras estábamos solos en mi habitación, me dijo que conocía una manera de curar mi enfermedad. Sería bastante fácil, si yo le hacía un favor. ¿Y cuál es ese favor, querida? Deja a tu esposa. Cásate conmigo. Yo era un hombre desesperado en tiempos desesperados. Pensé que de todos modos iba a dejar a mi esposa, ya sea por la muerte o por el adulterio. No me parecía una gran diferencia. Hay una mujer en mi vida ahora que me recuerda a Victoria. Es la única que todavía me visita. Se llama Mary Beth, pero me dice que la llame solo Mary. Antes de que terminara en esta cama de hospital, ella era mi vecina. Vivía en una casita al final de la calle con su esposo y su hija recién nacida. Eran una familia agradable. Hacían todas esas cosas que mi cuerpo ya estaba demasiado débil para hacer por mí mismo, como cortar el césped o palear la nieve. Su esposo falleció el año pasado. Odio ver a Mary Beth llorar, pero cuando te tienes que ir, te tienes que ir. ¿Dónde estaba? Ah, sí, Victoria. Me sacó del hospital en silla de ruedas y me llevó al lado pobre de la ciudad. Ahí vivía su familia. Su casa era pequeña y el césped del frente estaba lleno de estatuas y adornos extraños, de apariencia extranjera. Me llevó al interior, entre una multitud de familiares. Había más gente en esa casa de la que parecía físicamente posible. Cada vez que creía haber conocido al último de sus parientes, aparecían otros 2 primos o hermanos. Por fin me llevó a una habitación grande al fondo de la casa. No tenía puerta, solo una sábana blanca colgada del marco. Del otro lado había una cama enorme, demasiado lujosa para un lugar así. Apoyado contra el cabecero estaba un hombrecito muy anciano. Tenía el rostro surcado de arrugas profundas y los ojos completamente blancos por las cataratas. Victoria le dijo algo en un idioma que jamás había oído antes, ni he vuelto a oír desde entonces. Él asintió lentamente. Luego ella habló de nuevo. Padre, este hombre está enfermo terminal. Tiene cáncer. Pero estamos enamorados. El anciano gruñó otra vez en aquel idioma irreconocible. Victoria dudó por un instante, apenas un segundo. Padre, sé que estás al borde de la muerte. Has vivido una vida larga. Sé que puedes elegir cuándo entregar tu don. Lo miré en silencio, confundido. Victoria no me había dicho nada de esto antes. El viejo reflexionó durante un largo rato.
Luego, él y Victoria hablaron extensamente en su lengua. Después de unos minutos, ella me acercó a su cama. El anciano extendió la mano y tomó la mía. Miró a Victoria y murmuró algunas palabras. Quiere que te inclines, para que pueda darte su don. Hice lo que me dijo. El padre de Victoria se inclinó y apoyó los labios en mi frente. En ese instante, sentí una descarga eléctrica recorrerme el cuerpo. Fue una sensación indescriptible, dolorosa y placentera a la vez. Un segundo después, el anciano murió. Su cuerpo cayó como un montón de trapos al borde de la cama. Yo me sentía más sano de lo que me había sentido en años. Victoria me dijo que debíamos irnos antes de que su familia se enterara de lo que había pasado. Esa fue la primera vez que me alimenté. Me comí el alma de ese anciano justo ahí. El cáncer desapareció. Me sentía más joven que nunca. Victoria y yo nos escapamos durante un tiempo. Viajamos por el país con mis ahorros, y descubrimos todas esas maravillas ocultas que la mayoría de las personas nunca tiene la oportunidad de conocer. Me encantaría contarte las historias de nuestras aventuras juntos, pero no creo que este sea el momento ni el lugar. Después de 11 meses juntos, comencé a sentirme enfermo otra vez. Mi cáncer regresó con toda su fuerza. Victoria ya sabía que esto pasaría y me dijo que tenía que alimentarme de nuevo. ¿Estás viviendo tiempo prestado, John? ¿Voy a morir? No, si podemos evitarlo. ¿Qué hago, Victoria? Tienes que alimentarte otra vez. Me llevó a un hospital, igual al que estoy ahora. Encontramos a un anciano que había sufrido un horrible accidente en una mina. Sus 4 extremidades estaban destrozadas. Incluso si sobrevivía, lo más probable era que pasara el resto de su vida como un cuadripléjico. En su lugar, le di un beso suave en la frente y le succioné la vida directamente. Me dejó un sabor seco y polvoriento en la lengua. Me pregunto cuántas veces me he alimentado. Normalmente solo necesito hacerlo una vez al año. Pero si la persona está demasiado débil, lo que obtengo de ella no me dura tanto. Los síntomas regresan en solo unos meses. Creo que me he alimentado al menos 150 veces. Esos son 150 vidas que he tomado. La mayoría eran personas que ya estaban condenadas. Ancianos, enfermos mentales, suicidas. A veces intentaba hacerle un favor al mundo y alimentarme de alguien que realmente lo merecía. Hubo algunos violadores, un abusador por aquí o por allá. Hace unos años me alimenté de un hombre que era sospechoso de ser asesino serial. Su vida me dejó un sabor horrible. Sabía a cloro. Pero a veces he tenido que alimentarme de personas que no lo merecían. Si había pasado demasiado tiempo desde mi última comida, tenía que arreglármelas con lo que pudiera encontrar. Trato de no pensar en esas personas. Esas no son historias que me guste contar. Cuando su esposo murió, Mary Beth me preguntó si alguna vez me había enamorado. Aún vestía su traje de luto negro. Había venido a visitarme y a contarme sobre el servicio. Su rostro seguía húmedo por las lágrimas. Oh sí, una vez. Hace mucho, mucho tiempo. Nunca amé a la mujer con la que estaba casado antes de Victoria. Ella se casó conmigo por mi dinero. Victoria habría dado cualquier cosa por estar conmigo. A ella fue a quien amé de verdad. Tuvimos varios hijos juntos. Los vimos crecer. Con los años, su cabello se volvió gris y su piel se llenó de arrugas como las de su padre. Pero yo me mantenía joven mientras me alimentara. Eventualmente, nuestros hijos crecieron y se fueron a vivir por su cuenta. Victoria envejecía, pero yo seguía igual. La gente empezó a notarlo. John, no pareces tener más de 30 años. Wow, ¿cuál es tu secreto? Van a decir que Victoria es una robacunas. Sabía que si me quedaba demasiado tiempo, la gente empezaría a hablar. Se preguntarían por qué un hombre que debería estar en sus 60 se veía 30 años más joven que su esposa. Además, Victoria se había enfermado. Desarrolló un cáncer propio, pero en el cerebro, no en el estómago. Su mente, antes brillante, quedó hecha trizas. En un buen día, apenas recordaba quién era. En uno malo, ni siquiera podía vestirse sola.
Ya no me quedaba mucho que me retuviera en ese mundo. Así que hoy empecé una nueva vida en otro lugar. Pero antes de hacerlo, saqué a mi hermosa Victoria de su sufrimiento. Pensé que así siempre estaría conmigo. Su vida sabía a fresas. Me mantuvo joven por casi 2 años. A veces, Mary Beth me pide que le cuente cómo era cuando yo era joven. No puedo hablarle de mi infancia real, porque fue hace casi 150 años. Así que invento historias sobre las vidas que podría haber vivido. Ella me cree, ¿por qué no lo haría? No tiene idea de cuán viejo soy en realidad. Supongo que sospecha que estoy en mis 70. Alimentarme ya no rejuvenece mi aspecto como antes. No importa de quién me alimente ni cuánto, igual me veo más viejo que antes. Y también me siento más viejo. Mis articulaciones duelen y mi vista falla. La edad me está alcanzando, muy lentamente. He vivido muchas vidas distintas. He visitado todos los países que alguna vez quise conocer. Probé múltiples profesiones, aunque parece que la única en la que realmente era bueno era la de viajero. No queda nada en este mundo que no haya hecho. La idea de vivir una vida más me aburre ahora. Durante la mayoría de mis vidas, intenté mantener una familia cerca. He tenido incontables hijos con incontables mujeres. Pero cada vez, los hijos crecían y las mujeres envejecían. Yo me mantenía más joven que ellos y tenía que marcharme. A algunas de esas mujeres las abandoné sin dejar rastro. A otras las usé para prolongar mi propia vida. Cuando noté que realmente estaba envejeciendo, aunque fuera a paso de tortuga, traté de mantener a otros cerca. Ya no podía viajar, así que su compañía se convirtió en mi único entretenimiento. Además, si alguna vez necesitaba alimentarme, tenía a alguien cerca cuya vida podía tomar. Con los años, me he quedado sin gente a quien tener cerca. Los que no alimentaron mi vida ya han muerto o se han ido. Aunque tengo hijos, todos son ya demasiado mayores como para siquiera imaginar que su padre sigue vivo. Mary Beth y su familia han sido los únicos en mi vida durante los últimos años. Son buena compañía. Pero no podría soportar perderlos. Son todo lo que tengo. Preferiría morir antes que quedarme solo. Cuando nació su bebé, me llené de alegría. Hacía años que no ayudaba a criar a un niño. Amé a todos mis hijos, incluso si tuve que abandonar a la mayoría. Esa niña necesitaba a alguien con tanta experiencia como yo para cuidarla. Sé que lo necesitaba. Por eso tuve que hacer lo que hice con el esposo de Mary Beth. Scott era un tipo maravilloso, pero cuando me dijo que iba a mudarse con Mary y su hija al otro lado del país, simplemente no podía permitirlo. No me importaba su nuevo trabajo ni lo increíble que era la oportunidad. Mary Beth era todo lo que me quedaba, y no iba a dejar que se fuera. La vida de Scott sabía a sal. Mary cree que tuvo un ataque al corazón, pero yo sé la verdad. Estaba destrozada cuando encontró su cuerpo. Me dolió verla así. No me he alimentado desde ese día. Verla en ese estado me rompió el corazón. Mientras pensaba en todo esto, me entristeció la idea de morir. Pero lo siento en los huesos. Mañana es el día. Creo que Mary Beth también lo sabe. Ha estado a mi lado todo el día. Entre lágrimas, me dice que me quiere. Me agradece todo lo que he hecho por su familia. Por supuesto, yo también le doy las gracias. Ha sido una vecina y amiga maravillosa. Me parte el alma pensar en lo triste que estará cuando me vaya. Estaría destrozada. Y después de todo lo que ha hecho por mí. No estoy seguro de poder hacerle eso. Sería muy desconsiderado. Me alimentaría encantado y prolongaría mi vida si pudiera. Por ella, claro. Me necesita, ¿sabes? Ya no hay nadie más que trabaje. Solo Mary Beth se acercaría tanto a mí. Scott ya no está, y no tengo a nadie más que me permita acercarme lo suficiente como para alimentarme. Estoy demasiado cansado y enfermo para salir de la cama. Las enfermeras no se acercan, los doctores ya ni me revisan. Todo lo que me queda es Mary Beth, y su hija. Oh. ¿No podría? ¿Podría? Quiero decir, no es como si pudiera resistirse, es tan pequeña. Mi cuerpo puede estar débil, pero no necesitaría mucho para alzar a esa bebé lo suficiente como para alimentarme. Todo terminaría en un instante.
Mary Beth me pidió que cuidara a la bebé mientras bajaba por un café, así que tengo unos minutos para pensarlo. Estaría triste al principio, pero siempre podría tener otra. Hay muchos hombres en el mundo que podrían ayudarla con eso. Y entonces yo podría quedarme en su vida. Eso la haría feliz, ¿no? Es una decisión difícil. Podría morir mañana, o podría quedarme un poco más. Me está mirando con esos ojos grandes y azules. Están prácticamente rebosando vida. Apuesto a que ese cuerpecito regordete tiene suficiente energía para mantenerme con vida durante varios años. Me pregunto, ¿a qué sabrá? El pozo bendito. Muchos dudan de la palabra del Señor, pero mi congregación y yo conocemos el poder de su misericordia. Esta tierra, antes marchita e infértil, fue escuchada en nuestras oraciones, y el Señor decidió bendecirnos con cosechas abundantes, año tras año. Ese es el fruto de nuestra devoción. Si el Señor no escucha las plegarias de otros, es porque ellos han perdido el camino, han sucumbido a la tentación o han abandonado las viejas costumbres por una fe más suave y moderna. Nuestro Dios es un Señor de misericordia, pero también lo es de sacrificio. Para ganarse verdaderamente su favor, uno debe vivir con piedad y humildad. Debe alejarse del brillo y el encanto del mundo moderno, sabiendo que solo a través de su gloria se alcanza una felicidad verdadera y duradera. Antes de que él viera apropiado conceder su milagro a nuestro humilde pueblo, la pobreza y el hambre eran rampantes. Nuestro suelo pobre no daba buenas cosechas, y sin alimentos ni para nosotros ni para el ganado, nos veíamos obligados a comprar comida a forasteros, a precios desorbitados. Había poca industria en el pueblo. Muchos no podían pagar siquiera su pan de cada día. La iglesia hacía lo que podía, pero a veces no nos alcanzaba ni para alimentarnos nosotros mismos. Cuando todo parecía más oscuro, solía rechazar mi cena para que algún alma menos afortunada pudiera comer esa noche, y en su lugar salía a caminar por los terrenos de la iglesia, deteniéndome a orar al Señor para pedir guía. Una noche de invierno, mientras rezaba junto a un viejo pozo cavado a mano, en la esquina noreste del terreno, mis oraciones fueron respondidas. Escuché la voz del Señor. Me dijo que nuestras súplicas habían sido oídas y que serían respondidas. Todo lo que pedía era una muestra de fe, una ofrenda. Así es como cada año, el 5 de diciembre, mi congregación se reúne para bajar nuestra ofrenda a ese pozo bendito, para que el Señor nos conceda cosechas prósperas el año siguiente. Ninguna buena acción pasa desapercibida, al parecer, ni para nuestro Señor ni para nuestro adversario. El diablo ve nuestra devoción y se enfurece, celoso de las ofrendas que le damos a nuestro Dios. Normalmente solo ofrecíamos pan y vino, pero la señora y venció a luz a 3 hermosos niños ese septiembre, y queríamos asegurarnos de que no les faltara nada en el año venidero, así que ofrecimos una gallina viva. Y ahí comenzaron las pesadillas. Visiones de monstruos alados hechos de fuego ardiente, hablando en lenguas que no podíamos entender. Todo el pueblo las tenía. Acordamos que lo mejor era resistir al diablo y mostrar al Señor que incluso ante semejante horror, nuestra fe seguía más fuerte que nunca. Las ofrendas se hicieron más frecuentes. 3 diciembres después del inicio de las pesadillas, ya no ofrecíamos gallinas ni pan, sino corderos y ganado, pero las visiones persistían. El clima se volvió cruel y una tristeza profunda cubrió el pueblo. La fuerza del diablo comenzó a desviar a algunos miembros de mi rebaño. Miraban a sus hermanos y hermanas como si fueran monstruos. Nos acusaban de haber abandonado la palabra de Dios. Pobres tontos, ni siquiera ven la ironía en sus palabras. Aún así, no los culpo. El diablo ha engañado a hombres más sabios y más devotos que ellos. Anoche, mientras oraba junto al pozo, como es mi costumbre desde aquella noche de diciembre hace ya tantos años, se me reveló un ángel. Sus ojos brillaban como el sol del atardecer, y sus bocas pronunciaban la voluntad del Señor. El dominio del adversario sobre nuestro pequeño pueblo será quebrado.
Todo lo que el Señor pide a cambio es que bendigamos el pozo con un último sacrificio, más grande que un toro, mucho mayor que cualquier cordero. Con una garra extendida, el ángel me entregó un puñal, tallado con los huesos de un sacrificio pasado. Es con esta hoja sagrada que debo hacer la ofrenda final. Las almas de los niños Ivens. La señora Ivens y su esposo se alejaron de la gracia del Señor y dejaron nuestra congregación a fines del año pasado. No entregará a sus hijos fácilmente, pero espero que, cuando todo haya terminado, comprenda que lo hacemos por ella. Por todos. Por la gloria de nuestro Señor. Benditos sean sus nombres. No alimente a los animales. He estado recibiendo las cartas durante más de 50 años, aunque ahora, con mayor frecuencia, me llegan correos electrónicos suyos. Generalmente son amenazas, a veces son cordiales o presuntuosos, y en ocasiones hasta suplican que vuelva al pequeño pueblo de Fairview. Unos años después de que empezaran, comenzó a decir que había encontrado a la niña, y describía con lujo de detalle cómo la había hecho pedazos. Me preocupó durante más de una década, pensando que tal vez decía la verdad, hasta que logré dar con ella en el verano del 71 y descubrí que se había convertido en una encantadora joven que vivía en Kingsport. Cuando le informé de que ella estaba a salvo, en una de mis raras respuestas, me contestó con una diatriba de 59 páginas en la que prometía torturarme hasta la muerte. Ahora, después de todos estos años, siento que debo regresar para una última cacería en mi carrera dentro de lo sobrenatural. Sería apropiado que Fairview fuera el lugar de mi primer y último encuentro con lo paranormal. Pero me estoy adelantando demasiado. En el verano del 54, acababa de graduarme de la preparatoria y decidí tomar unas pequeñas vacaciones por mi cuenta. Nunca fui fanático de las multitudes, así que me decidí por el pequeño pueblo de Fairview, del cual había escuchado que tenía algunos de los paisajes naturales más sobrecogedores del estado, en especial los densos bosques que lo rodeaban por todos lados. Planeé una estadía de 2 semanas en el Fairview Coyote Inn, y esa misma mañana salí en auto para disfrutar de un recorrido escénico por el campo. Cuando finalmente llegué al pueblo, ya era casi de noche, pero aún así me detuve en la entrada para admirar el famoso cartel, que se había convertido en una leyenda algo oscura en la región. La versión que yo conocía, contada por un compañero de escuela, decía que había sido robado del zoológico local, ya en quiebra y cerrado, por una pandilla de vándalos durante la Primera Guerra Mundial, y lo colocaron en su ubicación actual por razones que solo una mente embriagada podría comprender. Al parecer, el dueño del zoológico nunca se molestó en recuperarlo, y así permaneció hasta que nadie podía imaginar el pueblo sin él. Decía: los animales no pueden abandonar su hábitat. Los animales que dañen a los visitantes o al personal serán castigados. No alimente a los animales bajo ninguna circunstancia. Una vez satisfecha mi curiosidad, conduje hasta el hotel y me registré. El dueño fue extremadamente amable y me preguntó si, dado que el Botones estaba enfermo ese día, podía entrar a la habitación de al lado y pedirle al encargado de mantenimiento, a quien llamaba cariñosamente el viejo Ralph, que me ayudara con el equipaje. El viejo Ralph era un hombre corpulento. No mucho más alto que el promedio, pero con una cintura muy ancha y brazos musculosos. Tenía el cabello blanco y una barba larga y desgreñada. Le pedí amablemente su ayuda, y a regañadientes se levantó en silencio y fue hasta el vestíbulo a ayudarme con las maletas. Solo trataba de entablar conversación mientras íbamos a mi habitación, y comenté el dibujo de un coyote en el logotipo del hotel. Él respondió entre dientes: eso no es ningún maldito coyote, tú, y luego se perdió en murmullos. Tiró mis pertenencias sin cuidado frente a mi puerta y se fue sin decir más. Yo, cansado por el viaje, simplemente las metí y me fui a dormir. Al día siguiente pasé el tiempo en el pueblo y explorando los bosques. Era realmente sorprendente lo amables y atentos que eran todos.
Cada persona que conocí estaba feliz de ayudarme con lo que necesitara. Un hombre, cuando le pregunté cómo llegar a un lugar que quedaba al otro lado del pueblo, me acompañó caminando todo el trayecto. Me pareció inusual, pero para nada alarmante. De hecho, me gustaba estar entre ellos. Al regresar en la noche, conocí a la familia que se había mudado a la habitación contigua. Me sorprendió ver que eran afroamericanos. Su presencia en un hotel blanco solo podía explicarse por ese deseo general del pueblo de ayudar a cualquiera, una actitud que me pareció sorprendentemente progresista. Luego de una charla agradable, volví a mi habitación para ver televisión. Desafortunadamente, el aparato dejó de funcionar de repente, así que fui a buscar al técnico. El recepcionista fue muy servicial y dijo que iría a buscarlo, que regresara a mi habitación. Unos minutos después, el viejo Ralph golpeó mi puerta y preguntó, visiblemente molesto. «Sí, ¿qué diablos es tan grave que me tienes que despertar?» Le señalé el televisor, y antes de que pudiera decirle una palabra, cruzó la habitación, le dio un golpe de revés y lo encendió. «Funciona bien, idiota». Y se fue antes de que pudiera decirle algo. Pocos segundos después de que se fuera, lo escuché tropezar con algo y empezar a maldecir a gritos. Me asomé y lo vi gritándole al señor Jackson, el vecino. Ralph estaba furioso, echando espuma por la boca, lanzando insultos e improperios. Jackson se veía enojado, mientras su esposa y su hija se asomaban aterradas desde la puerta. El recepcionista no parecía sorprendido en lo más mínimo, como si pensara: bueno, mejor ignorarlo y esperar a que pase. Ralph siguió con su arenga por unos 5 minutos, hasta que Jackson le gritó que dejara de hacer eso frente a su hija. Ralph, con una nueva chispa en los ojos, le respondió: ¿Qué? ¿Quieres que me calle para que puedas volver a violar a la mocosa? Negro imbécil, hazlo aquí mismo, total, nadie espera otra cosa de ti. Jackson, temblando de rabia, le dio un puñetazo en la mandíbula. Me quedé paralizado, tanto por la violencia como por la reacción de Ralph. Sonreía como si hubiera ganado la lotería, riéndose como un loco. Simplemente se marchó sin decir más. Yo, confundido más allá de todo sentido y queriendo alejarme de todo eso, volví a mi habitación y pasé el resto de la noche normalmente hasta que me acosté a dormir. Esa noche me despertaron ruidos en la habitación de al lado. Parecía que alguien golpeaba la puerta con fuerza. Solo duró unos segundos, y luego se escuchó el crujido de madera astillada y gritos humanos. Salté de la cama y corrí hacia la habitación. Vi a una criatura grande, marrón y peluda, encorvada sobre el torso despedazado del señor Jackson, mientras su esposa intentaba golpearla con una lámpara. La criatura, del tamaño de un gorila pero con cabeza canina, más parecida a una hiena que a un lobo, la ignoraba por completo mientras devoraba los restos. Me gustaría decir que fui valiente y luché contra la bestia, pero reaccioné como la mayoría. Quedándome paralizado por el miedo, intentando convencerme de que era una pesadilla absurda. Después de terminar con Jackson, la bestia se volvió hacia su esposa, que ya estaba histérica, golpeándola con lo que quedaba de la lámpara. La vi devorarla poco a poco, empezando por las piernas, luego los brazos, y finalmente el torso y la cabeza. Solo cuando se giró y comenzó a acercarse lentamente a la esquina donde la niña lloraba, como si disfrutara del terror que le provocaba, reaccioné. Me lancé frente a ella justo cuando la criatura estiraba una garra, y me apartó de un golpe. Salí volando por la habitación y estaba seguro de que la mataría. Pero cuando miré, la criatura me observaba con un miedo absoluto. No, suplicaba con la voz rasposa del viejo Ralph. Luego se encorvó, sujetándose el estómago, y comenzó a vomitar sangre y los restos de las 2 personas que acababa de devorar. Aproveché el momento, tomé a la niña en brazos y corrí de vuelta a mi habitación, cerrando y atrancando la puerta. Minutos después, lo oí gritar. No es justo, él se metió, intervino, eso no debería contar, eso no debería contar. Después de una hora de gritos provenientes de la habitación contigua, los sonidos se detuvieron de golpe. Tras unas cuantas horas más, el agotamiento venció al miedo y debí haberme quedado dormido. En algún momento, desperté y me encontré con 2 ojos amarillos, brillando justo frente a mi cara.
Grité tan fuerte como pude, pero sabía que no tenía a dónde correr. Pronto me di cuenta de que no se movía, simplemente me observaba. Me recompuse lo mejor que pude y noté que la puerta no había sido forzada, sino abierta normalmente, y que el gabinete había sido apartado. El monstruo me habló con calma. Será mejor que empieces a defenderte, o te mataré a ti y a la niña. Se detuvo un momento, dándome oportunidad para responder, y luego continuó. Vamos, estoy seguro de que puedes hacerlo. Después de todo, solo soy un animal, ¿no? Un humano grande y fuerte como tú puede matarme. Solo tienes que levantar algo pesado y aplastarme el cráneo. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Permanecí en silencio, rogando encontrar alguna manera de alejarme de esa cosa horrible que se cernía sobre mí. ¿Sabes lo difícil que es vivir aquí? Ni una sola persona en este maldito pueblo se atreve a tocarme. No cuando los insulto, ni cuando rompo sus ventanas, ni cuando destrozo a alguien en medio de la calle. Ni siquiera me notan. Pero ustedes, los turistas, son distintos. Ustedes sí tienen pelea en el cuerpo. Vamos, hazlo. Hazlo. Te dije que me enfrentes ahora. Con eso, levantó una garra para lanzarse sobre mí, pero antes de que pudiera hacerlo, volvió a colapsar, haciendo ruidos secos, como un hombre intentando vomitar con el estómago vacío. Aproveché la oportunidad para correr hacia mi auto y escapar junto con la niña. Sabiendo que nadie creería mi historia, la dejé en una estación de policía en un pueblo cercano y le dije que dijera que no sabía dónde estaban sus padres. A mis padres les conté que me había enfermado gravemente y que decidí cancelar las vacaciones tras solo 2 días. Pensé que finalmente estaba a salvo y pasé los siguientes días fingiendo estar enfermo. Fue aproximadamente una semana después cuando llegó la primera carta. Era del viejo Ralph, quien me dijo con palabras claras y coloridas que me iba a cazar y a matar, y que debía intentar encontrarlo yo antes de que él me encontrara a mí. Confieso que estaba asustado, pero razoné que si realmente pudiera venir por mí, no habría enviado una carta en lugar de presentarse directamente. El hecho de que haya pasado medio siglo acosando al que se escapó, como él me llama, demuestra que mi suposición fue correcta. Creo que, después de haber transmitido todo mi conocimiento sobre lo sobrenatural a aprendices capaces, haré mi última incursión en Fairview. Será una misión final, después de la cual estaré retirado, o muerto. De cualquier manera, creo que el mundo estará a salvo. Sé que probablemente estás leyendo esto, Dios sabe que me acechas lo suficiente en línea como para compensar tu incapacidad de hacerlo en la vida real. Pero aunque muera, un animal como tú no puede salir de su hábitat, ¿verdad, Ralph? Experiencia de Yuji. Como sueño que alguna vez tuve, puedo contar que cuando era niño en mi sueño el entorno parecía ser como de un cuadro al óleo y yo estaba caminando por las calles con mis padres, en una de esas me encontré a un grupo de gatos y me alejé de mis padres para verlos y al no tener noción del tiempo y al voltear vi que me había quedado solo. En mi desesperación solté un grito y desperté asustado y con sudor frío, al contarlo parece que no fuera para tanto, pero lo que pasó días después fue que al ir con mis compañeros de clases a un evento de baile tocaba regresar al colegio y como si el sueño fuera premonitorio me separé del grupo y me perdí. Estuve caminando por varios minutos alrededor del lugar donde estuve con mi clase a ver si los encontraba, pero no los ubicaba, al parecer se me notaba asustado y por suerte una señora con su hija me notó y me ayudó para volver a la escuela, tuve mucha suerte y si no fuera por esa señora la historia pudo haber sido completamente diferente. Experiencia de Azatoth. Una vez soñé con que el mundo se plagaba de seres lovecraftianos, en las noticias se veía todo. Antes de que acabase mi sueño, mi madre tocó la puerta, pero esa no era mi mamá.
Experiencia de Fénix. Hace mucho tiempo que sueño con una casa en específico, es la casa donde vive mi abuela. Yo pasé ahí la mayor parte de mi infancia, pero recuerdo que me sucedían cosas raras cuando me quedaba solo, se abrían y cerraban las puertas de forma violenta, se escuchaban respiraciones agitadas debajo de los muebles o en las habitaciones, veía sombras, escuchaba risas de niños pequeños, etc., y también si dormía con la luz apagada, me daba una especie de ataque nocturno entre las 3 y 4:30 de la madrugada sin excepción, siempre eran sueños extraños, nada que ver con el terror, pero me generaban muchísimo pánico y miedo, medio despertaba y a la vez seguía soñando. Una noche desperté, y aún con la luz encendida, caminé solo, abrí la puerta, y me adentré en la oscuridad. Cuando desperté estaba en medio de la sala, solo y a oscuras. En verdad esa casa era aterradora. Bueno, respecto a mis sueños, siempre sueño que algo está en esa casa, acechándome, algo que habita en la oscuridad, y uno de los sueños más fuertes que tuve, fue uno en el que estaba desayunado con mi mamá y mi abuela en el comedor de esa casa. Recuerdo que tenía que todo iba normal, un almuerzo común y rutinario, pero en eso, noté una actitud muy extraña en mi madre, ella estaba actuando raro, como un robot. Entonces, a pesar de que la casa era exactamente como es en la vida real, sospeché que estaba soñando debido al comportamiento extraño de mi madre antes mencionado. Entonces la miré a los ojos, y le dije: jaja, ya sé que esto es un sueño, y tú no eres real. Grave error. En eso se me quedó viendo fijamente y puso una sonrisa macabra, más grande de lo normal. Evidentemente me asusté, y salí corriendo a través del pasillo largo que conecta con el patio, y finalmente con la puerta principal. Traté de correr, pero mientras más corría, el pasillo parecía alargarse más y más, es como si yo avanzara demasiado lento, a pesar de estar corriendo a toda velocidad. Volteé hacia atrás, mi abuela estaba quieta, como si se hubiera detenido el tiempo, pero mi madre, ella estaba persiguiéndome con esa sonrisa, caminaba lentamente hacia mí, pero aún así ella parecía avanzar más rápido caminado de lo que yo avanzaba corriendo. En eso desperté. No sé qué pasa con esa casa, pero es la protagonista de la mayoría de mis pesadillas. Experiencia de un zorro más. Recuerdo que, después de unos días de haber llegado a casa de mi madre por vacaciones, me mandó a dormir algo temprano, no recuerdo la razón. La cuestión es que, después de irme a dormir, me desperté en medio de la noche. Yo usualmente dormía todo tapado, y noté la sombra de una mano en la cobija. Luego, fueron varias. Después de unos minutos de eso, vi el contorno de una cara femenina y sentí como si el pelo estuviese sobre mi cara. Casi al instante, me desperté y me levanté de golpe, pero juro que sentí como si me hubiese golpeado contra la cabeza de la morra. Cuando me volteé, no había nada. No pude dormir más esa noche. Experiencia de Antonio Rivas. El título de la anécdota es: mi papá se encontró con la mujer de blanco. Yo siempre he sido escéptico con lo paranormal, ya que nunca he tenido experiencias suficientemente extrañas como para imaginarme algo espeluznantemente fantástico. Sin embargo, cuando era pequeño en la época de los 90, mi padre era un fiestero y vivíamos en la casa de mi abuela materna. Una noche, mi padre llegó blanco y frío, me acuerdo que eran las 2 de la madrugada y parecía que venía caminando por la Antártida, una cosa irreal ya que vivimos en Venezuela, que es un país tropical y estábamos en temporada de sequía, la temperatura mínima era de 25 grados centígrados en las noches más frías. Lo único que me acuerdo es ver a mi abuela cerrando todas las ventanas y maldiciendo, diciendo groserías, y mi madre diciéndome que me fuera a acostar mientras abrazaba a mi padre que estaba blanco y temblando.
Años después, ya siendo adulto, me tocó quedarme a cuidar en la casa adyacente a la de mi abuela materna. Siempre salía de noche y llegaba tarde después de las fiestas, y en el tramo de terreno llegando a la casa, que era un camino de tierra de como un largo de 3 cuadras en una bajada de 30 grados, sin alumbrado público y con una que otra casa vacía lleno de arboledas oscuras de lado a lado, no se escuchaba ni un grillo, ni un animal y se sentía un aura inquietantemente oscura. Iba escalando hasta cruzar la puerta de la casa. Debo decir que siempre pasaba cada vez que cruzaba esa carretera de tierra por la noche y cada vez se sentía peor. En ese momento me acordé lo que le pasó a mi padre cuando yo estaba pequeño y les pregunté a mis padres por curiosidad. Él dijo que los primeros días que venía del trabajo de noche después de trabajar siempre sentía una sensación pesada y fría acompañándolo todo el camino hasta la casa de mi abuela. Cada semana él me dijo que la sensación se intensificaba y lo extraño es que ninguno de nosotros somos creyentes en lo paranormal, esotérico y espiritual en el sentido religioso de la palabra. Después de un tiempo prolongado, la noche del suceso misterioso, mi padre venía de una fiesta y estaba ebrio, en el punto de poder manejar y estar alegre, pero no lo suficiente como para tener la lengua pesada. Al cerrar la puerta del vehículo, sintió un frío gélido que vino acompañado de un extraño siseo, así como cuando una persona te está llamando la atención o flirteando contigo, pero describió la voz como una voz de ultratumba que lo dejó sobrio de golpe. Según su relato, vio por el retrovisor y se encontró con la figura de una mujer con un vestido blanco y un bebé lleno de sangre en sus brazos, la sangre escurriéndose por sus manos y manchando el vestido mientras su cara no se podía distinguir, algo así como cuando difuminas y oscureces una foto en Photoshop. Dijo que intentó correr, pero se sentía como si todo su cuerpo estuviera debajo del agua, solo pudo bajar caminando lentamente y decía que en su cabeza se sentía como si todo pasara en cámara lenta. En todo el camino la voz estaba susurrándole cosas en la oreja. La voz le decía de forma burlona y pícara: "Voltea para acá, cariño. Voltea para acá. Vamos, voltea. Solo voltea, cariño". Y en ese momento me acordé de unas palabras que estaban escondidas en mi mente, mi papá decía mientras temblaba incontrolablemente en las manos de mi mamá. "Está en la ventana, me está llamando". Y cuando mi abuela estaba afuera maldiciendo y diciendo groserías, mi papá decía: "Ella se está burlando, se está riendo a carcajadas". Ya hoy en día no tengo que ir a esa casa y lo agradezco mucho, no quisiera encontrarme con eso en ningún momento. Experiencia de Linguini Fentuccini. Gracias por compartir mi anécdota. Tengo otra, pero que no es mía, sino es de un video que tiene mi tío Tito guardado. En Chile, más por ser exactos cercanos en Viña del Mar, hay un pueblo llamado Paredones. En ese pueblo hubo un colegio, más bien un aula, a la cual impartía clases especializadas para personas con Down, TEA por lo que sé. La hermana de Tito es la que trabaja allí como profesora. Tito es el apodo que le colocábamos a mi tío, que sería realmente primo hermano de mi mamá, pero siempre muy cercano. Él se llama Héctor, y pues digo solo esto para aclarar el contexto familiar. Continuando con ello, la hermana de Tito dio clases en ese lugar. Da la particularidad que ese lugar ya ha sido abandonado antes, fue un hospital y un cementerio. Actualmente se encuentra abandonado. Así que un día normal de clases los niños y niñas tenían que contar historias, la verdad que no tenían ni patas ni cabeza lo que contaban los niños, todo normal para la hermana de Tito, ejerció su clase normal y todo. El problema fue que cuando mi tía Loreto revisó las grabaciones, apareció a lo que podemos llamar la parca. Tras ya varios niños haber expuesto, un niño TEA mira a la parca en el video y esta corre por el pasillo de manera muy rápida, corría como un duende y caminaba raro. Mi tía no sintió nada raro ni vio nada en clases, solo se presentó esta anomalía en el video. Actualmente el video lo posee mi tío, es su notebook, aún no lo quiere soltar a pesar de haber casi muerto 3 veces. Solo diré una cosa.
Puede que ahora tú no veas nada enfrente tuyo, pero, ¿estás realmente que es seguro que es así? Recuerda cuando eras niño. Se te va a erizar la piel. Experiencia de Alejandro Martínez. Mi mayor anécdota fue ver un ovni naranja en la noche. Me subí al segundo piso para ver si era grande o estaba muy cerca, pero desapareció para cuando estaba arriba. Era niño y no tenía celular. El niño que amaba leer. Había una vez un niño al que le encantaba leer. Leía todo lo que caía en sus manos y amaba ir a su librería favorita. Un día, el niño se dio cuenta de que ya había leído todo lo que la tienda tenía para ofrecer. Se acercó al dueño y le preguntó si tenía algo que él nunca hubiera revisado. El dueño dijo, sí, de hecho, tengo algo, y sacó un libro titulado Muerte. Se lo vendió encantado con un descuento, por $50. Sin embargo, le advirtió que nunca leyera la primera página. El niño volvió a su casa, leyó el libro y quedó satisfecho. Pero no dejaba de preguntarse qué habría en esa primera página. La duda le rondaba constantemente. Un día, la tentación fue demasiada. Pasó las hojas hasta llegar al principio del libro, y lo dejó caer, horrorizado. Allí, en letra negrita, se leía el precio de venta sugerido por el fabricante. $6.99.